apreciar en la grabación que va a quedar aquí y que se les va a enviar directamente a los estudiantes. Muy buenas noches a todos los estudiantes. Mi nombre es Jazmín Mangones, soy la directora del programa, perdón, del curso de taller de diseño y gestión de proyectos educativos interculturales 2 en la maestría en educación intercultural. Y pues en esta noche estoy compartiendo con ustedes un encuentro donde vamos a tratar un tema que tiene que ver con aquella construcción del marco teórico y conceptual en los proyectos de investigación. Infortunadamente, pues hasta el momento no se encuentra nadie conectado, pero esta grabación queda a su disposición para que puedan entender un poco lo que se viene dentro del progreso del curso cuando ya estamos en la fase de la implementación del marco teórico, que próximamente es lo que ustedes van a presentar en su proyecto, ¿verdad? En lo que vienen desarrollando. Por tal motivo, perdón, voy a compartir pantalla con ustedes. Me permiten, por favor, para que conozcamos un poco, pues, lo que deseamos que ustedes sepan en esta noche. ¿Listo? Bueno, como les decía, pues, el taller de diseño y gestión de proyectos educativos interculturales tiene su primer encuentro en el día de hoy. Tenemos unos momentos, ¿verdad? Que primero es la presentación. Bueno, ya me presenté, de todas maneras voy a volverlo a hacer. Una breve introducción, vamos a mirar qué es el marco teórico, cuáles son las funciones, esas etapas y por último, pues las inquietudes y despedidas, ¿verdad? Bueno, dentro del proceso de pues, presentación y querer saber un poco pues de su directora de grupo, como les decía, mi nombre es Jazmín Mangones, soy licenciada en lenguas modernas, especialista en neuropsicopedagogía y magíster en educación inclusiva e intercultural, con 10 años de experiencia en la educación superior y 32 años de experiencia en educación tanto en la educación básica, como en la administración educativa. Trabajé en proyectos de la Secretaría de Educación por 15 años, pues, directamente en una oficina llamada Calidad Educativa, donde de pronto adquirí mucha experiencia en temas relacionados con lo que vamos a ver a continuación, entre esos pues, proyectos de investigación. Bueno, y iniciamos en esta noche, como decimos, con una breve introducción de pronto de conocer un poco lo que es el marco teórico y conceptual de los proyectos de investigación. Realmente conocer qué es un marco teórico, como lo ven ustedes a continuación, ¿verdad? Es la recopilación de antecedentes e investigaciones previas. ¿Sí? Tenemos que tener en consideración todas esas teorías en las que se sustenta un proyecto de investigación, que es el análisis, la hipótesis o un experimento. Siempre es importante conocer qué existían anteriormente de lo que yo quiero investigar, de lo que yo quiero conocer. Adicionalmente, marco teórico también es llamado marco de referencia, porque es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos utilizados para el planteamiento del problema de investigación. Todo esto me va a ayudar a mí a darle solución al planteamiento que me estoy haciendo dentro de la situación que voy a investigar. Entonces, con esta recopilación de investigación se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso del proyecto que hará en su área de conocimiento. El marco teórico define a qué disciplina pertenece el objeto de estudio, los conceptos relevantes y el fenómeno que se desea investigar. Esto es muy importante porque él es el que me va a orientar, el que me va a orientar a que yo dentro del estudio de lo que estoy investigando, yo tenga claro cuáles son esos conceptos, cuál es el fenómeno que se va a desarrollar y qué se ha sabido de eso y cómo lo puedo yo cómo puedo hacer de eso cómo puedo lograr que haga parte de mi investigación. Su importancia radica sobre todo en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de la investigación de forma ordenada y coherente. Por eso es que el marco teórico es un poco riguroso en ese sentido, porque es el que me va a orientar a mí, el que me va a ayudar a justificar y a demostrar que lo que yo estoy proponiendo
tiene sentido y tiene una validez, ¿sí? Y por último, nos ayuda a formular las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad, porque muchas veces lo que yo estoy aportando es lo que va a ayudar a replantear muchas cosas que anteriormente de pronto no podían estar. Y eso es con base precisamente a lo que yo pueda lograr encontrar que se ha desarrollado anteriormente. Entonces, la importancia, hay tres cosas importantes dentro del marco teórico. Primero, que ayuda a los lectores a entender en qué se basa el trabajo. Es decir, aquella persona que está leyendo un proyecto de investigación del cual ustedes van a desarrollar, por ejemplo, el marco teórico es el que le va a ubicar, bueno, yo hasta dónde, qué línea agarré, qué autor de pronto está de acuerdo con lo que yo estoy investigando. Y por eso es que facilita la comprensión de la investigación, tanto del que lo está realizando, de la persona que lo está realizando, como de la persona que lo está evaluando en este caso, o está haciendo parte también del proceso. Proporciona un sistema de conceptos y teorías que guían la comprensión y el análisis del fenómeno de estudio. Por eso es que es importante conocer la mayoría de las teorías que puedan servirme como base para este proceso. Y por último, establece un fundamento conceptual, o sea, un fundamento conceptual y teórico. Ese fundamento es el que me va a dar a mí la guía para desarrollar no solamente los objetivos, sino cómo voy a hacerlo, o sea, la metodología de estudio que voy a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Ellas tienen unas funciones. Primero es evitar errores del pasado. Sí, evidentemente, en la historia de la investigación, pues muchas cosas han sucedido. Han sucedido cosas que han fallado o que se investigaron en su momento y hoy nos damos cuenta que no era realmente aceptado o no es realmente válido. Por eso, eso ayuda a evitar los errores que otras personas han desarrollado anteriormente en sus investigaciones. También otra función es que orienta cómo debe llevarse a cabo el estudio. ¿Cómo así? Cuando yo encuentro las teorías, cuando yo encuentro esas guías que me van a ayudar a mí a orientarme hacia dónde debo dirigir la mirada de lo que yo voy a investigar, ¿sí? También otra función es que amplía el horizonte del problema, es decir, a mí me da una visión un poco más amplia de lo que, bueno, yo tengo esta situación, yo quiero saber qué ha existido acerca de eso, quién lo ha estudiado, quién lo ha investigado, y eso me va a abrir a mí un horizonte de posibilidades también de resolver o de plantear o de proponer una estrategia como tal. También otra función es que establece hipótesis o preguntas de investigación. Pues, con base a todo esto estudiado, es lo que me va a ayudar a mí a desarrollar hipótesis o hacer preguntas que pueda yo mismo, dentro del ejercicio de la investigación, pueda yo aportar. Y por último, brinda un marco de referencia para interpretar los resultados, porque cuando yo tengo resultados de otras investigaciones, eso me sirve a mí como insumo para interpretar mis propios resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué etapas para construir debo yo tener en un marco teórico? Debo contar con unas etapas, ¿verdad? Que si yo las desarrollo puntualmente, voy a tener de pronto más éxito en el momento en que ya yo tenga que construir todo mi marco teórico de mi investigación. Primero es la revisión de la literatura, es decir, si yo tengo un tema específico, yo debo revisar todo lo referente a esa literatura que me brinda información acerca de lo que yo quiero investigar, ¿sí? Entonces, esa revisión debe ser minuciosa, debe ser con bastante detenimiento, revisar qué es lo que me apoya, por eso es importante subrayar. Lo importante de las tecnologías ahora es que yo puedo colocarle incluso observaciones, comentarios a todas esas lecturas, perdón, que yo puedo realizar en el proceso de la revisión de la literatura. El segundo punto, el segundo paso, perdón, es la detención de teorías y antecedentes relevantes. Es decir, yo me voy a detener en esas teorías que son las que más me aportan, las que son más relevantes para la temática que yo voy a desarrollar, para la investigación que yo estoy haciendo. Si yo estoy hablando de didáctica, yo me voy a enfocar en las didácticas que voy a encontrar y los diferentes teóricos. No me voy a dedicar a otras cosas que pueden ser alrededor de la didáctica, pero más que todo me debo enfocar en la temática que yo voy a trabajar.
El tercer paso es la organización de la información. Es importante organizarse, ¿cierto? Siempre tener punto por punto, primero a aportar, organizar la información en pasos, en diferentes pasos, dependiendo de cómo yo estoy realizando mi investigación como tal. Y el otro punto es la redacción, ya que es el final. Ya cuando ya yo tengo todo, ya he revisado literatura, ya me he ubicado en lo que necesito, ya he organizado de pronto la información, en lo que es lo más relevante, que es lo más importante, que es lo que no es tan importante, pero que sí me aporta todo eso, ya entonces ya yo empiezo a redactar, ya me siento y empiezo como a dar ese proceso de metacognición que voy a desarrollar desde mí mismo con la teoría y empiezo a aportar todo lo que mi investigación, lo que la teoría aporta a mi investigación. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos con más detenimiento. Entonces, la revisión de la literatura, ¿verdad? Cuando yo hago una revisión de literatura, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que yo debo hacer es que yo tengo que identificar cuáles son las fuentes primarias, cuáles son las fuentes secundarias y cuáles son las fuentes terciarias. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una jerarquía de importancia dentro de mi investigación y yo tengo que identificarlas, ¿sí? Eso es importante porque me va a ayudar a mí a enfocarme en la teoría más importante o la que más me apoya o las que más me apoya a mi investigación. La segunda característica de la revisión de la literatura es buscar palabras claves, ¿sí? Bases de datos académicas. Siempre ustedes se han dado cuenta que siempre nos preguntan las palabras claves en nuestra investigación. Eso sale justamente de nuestro marco teórico. ¿Sí? Son estrategias de búsqueda que yo pueda escribir didáctica y me lleva directamente a donde está dentro de todo el proceso de la redacción del marco teórico, ¿sí? Y tercero es los criterios de selección, es decir, yo voy a tener, para seleccionar mi literatura, debo tener en cuenta primero la actualidad, o sea, cuántos años, en qué tiempo se hizo, la pertinencia, sí, si es pertinente para lo que estoy investigando. Y tercero, la calidad científica, porque recuerden que dentro del ejercicio y dentro del mundo de la tecnología hay mucha información que, entre otras cosas, a veces no es real, no es relevante o no aporta directamente o académicamente a nuestra investigación. La segunda es la selección de teorías y conceptos clave. Bueno, ¿cómo hago yo esa selección de teorías y conceptos clave? Lo primero que yo debo es identificar teorías existentes que expliquen el fenómeno de estudio. Como lo decía anteriormente en la lectura, ya yo tengo que identificar, cuando hago toda la lectura como tal, ya yo empiezo a identificar teorías que expliquen el fenómeno del estudio que estoy haciendo. Entonces, esto me sirve, yo lo señalo, yo lo subrayo. Anteriormente uno hacía todo esto a mano, ¿no? Esto era una cuestión más de imprimía, señalaba. Bueno, en estos momentos la tecnología nos ayuda mucho y solamente hay incluso plataformas donde tú puedes decir que te subraye los diferentes fenómenos, una palabra como tal o una teoría que esté dentro del ejercicio y la mismo computador te lo hace o la misma plataforma te lo hace. Pero también ese estudio que tú puedes hacer desde ti mismo te va a ayudar más adelante y vamos a verlo en esa selección, ¿verdad? Esa selección de las teorías existentes que te ayudan a ti a explicar tu fenómeno de estudio. Segundo es integrar modelos conceptuales si es necesario. Es decir, hay un concepto de un teórico, hay un concepto de otro teórico que son similares y se ayudan, o por el contrario, que son opuestos y también te ayudan a hacer como la especie de una explicación o una metacognición como tal. Y por último, en la selección de teorías es considerar los enfoques disciplinares pertinentes, por ejemplo, si es un enfoque psicológico, si es un enfoque sociológico, pedagógico o etcétera. ¿Sí? Para entonces la organización del contenido teórico, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Primero, los temas principales. El tema principal siempre es importante. Luego vienen los subtemas y por último la relación con el problema. Se puede organizar de manera, como lo dice aquí, de manera cronológica, por enfoques teóricos, por áreas temáticas o por antecedentes relevantes. Esto te va a ayudar a ti a tener como claro
cuál es la organización real de la teoría que has elegido para que sea soporte de tu proyecto de investigación. Hay algo que dice Neil Armstrong, que dice la investigación es la creación de nuevos conocimientos. Aunque esto es una realidad, muchachos, la investigación viene de precisamente de esa búsqueda de nuevos conocimientos, como de esa oportunidad de, bueno, ya se habló de esto, pero en esta situación, miren que la educación es una cosa ¿cómo es la palabra? Dinámica, que va a un proceso rápido. Hoy tenemos estudiantes que escriben con lápiz, mañana con lapicero, pasado mañana ya escriben con un lapicero digital, y al final pues ya no tienen ni que escribir porque entonces toman apuntes a través del celular. Y hay tantas situaciones que hacen que todo lo que está atrás, ¿verdad?, sirva como base para lo nuevo que está sucediendo. Aunque no lo creamos muchas veces, incluso los errores que han sucedido en el pasado o lo que se supone que han investigado, descubierto en proyectos pasados, puede cambiar en estos momentos, en esta actualidad. ¿Por qué? Porque precisamente es cíclica, ¿no? La investigación como la educación. Entonces eso trae nuevos conocimientos y no se equivoca en él cuando lo dice, que la investigación es la creación de nuevos conocimientos. En estos momentos, el ejercicio de lo que estamos desarrollando a través de la investigación es presentar nuevos conocimientos, nuevas ideas propuestas por nosotros mismos a través de una problemática que tenemos, ¿verdad? Y ahora viene lo más complejo, ¿verdad? Pero lo más importante también, que es la redacción del marco teórico. Yo no puedo redactar si no he hecho las anteriores etapas. Si usted va directamente a la redacción, creo que va a tener un poco de confusión. Pero si usted verdaderamente tiene claro todos los pasos anteriores, para mí va a ser mucho más fácil la redacción del marco teórico. Primero, yo debo escribir de forma clara, coherente y crítica. Es importante que ustedes escriban lo que sienten, luego lo que han investigado, lo que han revisado, para corregir de pronto la coherencia, para corregir de pronto ortografía. Bueno, también existen las plataformas digitales, la IA también, que hace unas correcciones que tú puedes mandarles a corregir, pero que sea tu idea, que sea todo el ejercicio pues sacado de tus propias conclusiones luego de las lecturas que has desarrollado. Otra cosa, no solo de escribir, sino analizar e interpretar. Estos dos verbos son importantes. Cuando nosotros analizamos una situación, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque nos den la teoría sucedió en su momento, nosotros estamos en un entorno donde debemos revisar y analizar si esa teoría verdaderamente se cumple en lo que estamos viendo, o por el contrario, nos dimos cuenta que aunque intentamos hablar de lo mismo, la situación pues agarró para otro lado, y eso puede pasar en una investigación. Entonces, siempre debo tratar de, dentro del ejercicio de la redacción del marco teórico, analizar mi punto de vista frente a la teoría e interpretar tanto la teoría que estoy estudiando como lo que estoy abordando dentro de mi investigación. Otra cosa es mostrar cómo se conectan las teorías con el problema de investigación. Es decir, todas esas teorías de las que yo me he basado, con las que me he casado, yo debo buscar la manera de cómo se conectan con mi problema de investigación. Bueno, si tengo un problema de investigación donde voy a darle una solución porque está sucediendo esto en el aula de clases o en el entorno en el que estoy, hay niños que se burlan de otros porque son de diferentes etnias, por ejemplo. Entonces yo tengo que buscar cómo esas teorías puedo conectarlas yo a través de mi problema, que me ayuden a mirar desde un punto de vista un poco más complejo la solución de ese problema, ¿sí? Y por último, evitar exceso de citas, ¿sí? Y sintetizar. ¿Por qué evitar el exceso de citas? Porque nosotros estamos, como dice anteriormente, en un análisis y en una interpretación. Cuando yo cito algo, es importante que yo pues utilice adecuadamente el parafraseo, primero, y segundo también, cuando es una cita literal, yo debo tener claro que la cita literal yo no la puedo tirar solamente como una cita literal, sino que debo hacer otra vez nuevamente lo que decía anteriormente, el análisis y la interpretación. Las citas literales son importantes, muchas son importantes, pero yo debo evitar el exceso.
más que todo debe ser un ejercicio de análisis de mi propia investigación, de mi propio punto de vista y lo que he ido descubriendo a través del estudio de esta. ¿Listo? Bueno, el marco conceptual se aplica, es la definición operativa de los conceptos claves, ¿sí? Es decir, yo aquí ya voy a dar unos conceptos que necesito que la gente entienda para que se pueda ahondar un poco más en la lectura de la investigación y que se pueda de pronto entender con mayor facilidad pues lo que yo quiero demostrar. Este tipo de marco conceptual es utilizado especialmente en investigaciones cualitativas. Muchas de las investigaciones nuestras, diría yo que la gran mayoría son investigaciones cualitativas. Entonces, por eso también es importante reconocerlo. Y la construcción de categorías analíticas propias. Entonces, debemos tener claro que el marco conceptual es una construcción de categorías. Es decir, cada categoría tiene unas características, un análisis propio que me va a ayudar a mí también a desarrollar mi investigación. Entonces, para la próxima actividad, ustedes van a desarrollar unos pasos que deben seguir para presentar su proyecto de investigación y en este caso les toca presentar el marco teórico, la redacción del marco teórico. Entonces, lo primero, miren que va muy relacionado con las diapositivas, realizar la lectura de apoyo para la elaboración del marco teórico, el paso de realizar la revisión de la literatura, que relacione de manera directa con el proyecto educativo intercultural o el proyecto educativo comunitario. Paso 3, establecer unidades o categorías de análisis teóricas conceptuales que sustenten la perspectiva intercultural, intercultural del proyecto presentado. Se sugiere no más de 3. El paso 4 es elegir el método de construcción del marco teórico, método de mapeo, método por índices también. Y el paso 5, realizar un diagrama según el método seleccionado. El paso 6 ya es elaborar el escrito del marco teórico conceptual en donde se reflejen las unidades, las categorías de análisis y por cada una de ellas establecer discusión teórica entre varios autores. Y por último, como siempre, debemos participar en el foro con los avances del marco teórico para recibir de pronto orientación o de pronto alguna retroalimentación sobre lo que vienen desarrollando. Entonces, esto fue todo pues por esta noche. Antes de terminar, quisiera que viéramos un video para finalizar que de pronto explica un poco más fácilmente pues lo que yo les acabo de decir. Entonces, vamos a escuchar. Bueno, y con esto pues los invito a que se animen a continuar en el desarrollo del proyecto a través de estas sugerencias. Me gustaría que próximamente pues tengamos la oportunidad de vernos, de entonces sí a tener un diálogo un poco más, pues tener un diálogo con ustedes, que podamos conocernos y que podamos de pronto tener ese acompañamiento de todos aquellas dudas que tienen frente al desarrollo o al diseño de su proyecto. Bueno, y para ustedes, estuvo Yasmín Mangones, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.